El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta mujer del Evangelio se convierte en una figura, en una imagen, un signo, un símbolo, siendo un hecho real, concreto e histórico en los anahuín de Dios. Aquellos que habían aprendido de manera humilde y sencilla, a través del sufrimiento que les tocó vivir en el destierro, porque sintieron que era la mano de Dios que amorosamente los castigaba y los reprendía por sus infidelidades, venían ya, como lo narra el segundo Isaías, que hoy estamos escuchando, arrepentidos, buscando el perdón, la misericordia del Señor. Es un resto en realidad, porque no fue la mayoría, ni siquiera los que pudieron comprender de qué se trataba todo este camino de sufrimiento, todo este camino de prueba, todo este camino de dolor al que se habían sentido sometidos por la mano del Señor, por sus infidelidades, por su desobediencia, por su adulterio, como también se lo dice el Señor al pueblo de Israel a través del profeta Oseas y de varios de los profetas. Solo un resto pudo comprender de manera justa, de manera humilde y sencilla, la intervención divina a través de esos momentos de sufrimiento. Y solo ese resto comprendió que debía arrepentirse, que debía pedir perdón, que debía llegar a una contrición perfecta del corazón, porque la culpa no había sido de Dios, no había sido de los demás, la culpa había sido por sus propias rebeldías. Y solo ese resto recibe la promesa del Señor a través del profeta Isaías hoy, cuando el Señor les dice: ya no miren atrás, ya no se detengan en el pasado, ya no miren su pecado. Ya logré lo que quería lograr con ustedes, que se arrepintieran, que se dieran cuenta de lo horrendo y espantoso que es el pecado, que se dieran cuenta lo traicionero que es el pecado y el daño tan alto que hace el pecado,
Y ahora miren hacia adelante lo que yo voy a hacer con ustedes, la promesa que tengo en mi misericordia para aquellos que han sido humildes, para aquellos que se han humillado, para aquellos que hoy hacen parte de esos pobres de Yahvé, de esos sencillos de corazón. Y por eso esta mujer adúltera está precisamente ante esta gran promesa de Dios, porque fue sorprendida en pecado, había cometido adulterio, pero ahora decide quedarse a los pies de Jesús. Al ser confrontada, no se va llena de presunción y de rebeldía, llena de rabia y de soberbia, como lo hacen los fariseos, porque Cristo comenzó a escribir en el piso. ¿Y qué comenzó a escribir Cristo en el piso con el dedo? Lo que ya había escrito antes cuando le entregó las tablas a Moisés y le dijo: estos son los mandamientos que ustedes deben cumplir para que podamos tener una alianza. Estos son los preceptos en los que ustedes deben vivir, cúmplanlos y no fallen. Y ahora está poniendo la ley nuevamente en su centro ante los fariseos y ante esta mujer. Esta es la ley. Estos son los mandamientos. Es un amor y una compasión que no obvia la ley, porque Él no vino a suprimir la ley, no vino a abolirla, no vino a pasársela por alto. Y está mostrando cómo su misericordia es ecuánime, cómo su misericordia es íntegra, cómo su misericordia, como dice el Salmo, se besa con la verdad, se besa con la justicia. Porque una misericordia que obvia los mandamientos, que obvia los preceptos, los principios del amor de Dios, es falsa, es mentirosa, no viene del Evangelio. Y aquí el Evangelio mismo es Cristo y está estableciendo lo nuevo. Aquí está la solución y aquí está lo infranqueable que no se puede pasar por alto. San Pablo, en la carta a los Filipenses, encuadra esta preferencia por Cristo que trae hoy en los Filipenses de considerarlo todo basura en eso tan extraordinario que es conocer al Señor, buscar al Señor, quedarse con Él, como termina haciéndolo esta mujer del Evangelio. Termina acogiéndose no la justicia que viene de la ley, que era la que le estaban ofreciendo los fariseos, termina acogiéndose a la ley de Dios que le dice: has pecado, has fallado, arrepiéntete. Ella se arrepiente y le dice: no vuelvas a pecar, no puedes volver a pecar. Esa es la preferencia por el Señor. Y por eso San Pablo en esta carta a los Filipenses, tanto al inicio de este capítulo 3 de Filipenses, hace una advertencia y dice: atención con los perros, atención con los mentirosos, atención con los embaucadores, que quieren hacerle creer a todo el mundo que la justificación, la felicidad y la alegría que necesitan para su corazón está en la ley. Y los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que nos acogemos a Cristo, los que nos centramos en el Señor, los que ponemos toda nuestra esperanza en el único bien supremo que el Padre nos ha dado, que es Jesús, y nos dejamos guiar con Él. Y al finalizar esta perícopa del capítulo 3, hace otra advertencia, porque es el otro extremo. Atención, cuidado con los que se comportan como enemigos de la cruz. Para ellos su Dios es el vientre. Y toda la felicidad y la alegría la ponen en la comida, en la alimentación, en los gustos exquisitos del paladar. Estos son enemigos de la cruz. Para ellos su Dios es el vientre. Cuidado con aquellos que buscan la felicidad y la esperanza en lo terreno. Solo creen que los va a salvar lo terreno. Solo creen que los va a salvar los bienes ilícitos, porque son lícitos, no malos, los bienes terrenos.
Estos se comportan como enemigos de la cruz, porque no tienen su esperanza puesta en Cristo. Cristo no es la alegría de su corazón, Cristo no es la motivación de su corazón, Cristo no es la motivación de su paz, Cristo no es su paz. Para ellos su paz es otra, son las glorias humanas. Y estos son enemigos de la cruz. Atención con unos y cuidado con los otros. La única fuente para nosotros de la alegría es Jesús, y Jesús en los sacramentos, y Jesús en la Eucaristía, tanto en la celebración como en la adoración, y Jesús en su palabra, porque es el que nos llena el corazón, nos hace vibrar el alma, porque es el que nos hace arder el corazón, porque Él es nuestra única esperanza. Cuidado con aquellos que les ofrecen esperanzas terrenas, porque esos no son ciudadanos del cielo. Los que ponemos toda nuestra esperanza en Jesús y buscamos conseguirlo a Él, parecernos a Él, solamente a Él y nada más que a Él, porque no tenemos ningún otro modelo absoluto en esta tierra que Cristo, somos los verdaderos ciudadanos del cielo, dice San Pablo. Los demás no. Y por eso nosotros no podemos hacer caso a las falacias que intentan alejarnos de la cruz del Señor. Y a Cristo lo encontramos claramente, todos los que queramos, sin excepción alguna, en los sacramentos, en su palabra. La Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, cuando comienza a hablar de todos los desequilibrios que hay en este tiempo moderno, desequilibrios sociales, desequilibrios psicológicos, la Iglesia es muy consciente que la gente padece estos desequilibrios incluso religiosos, desequilibrios culturales, desequilibrios políticos. Nos va a decir que la clave para salir de todo esto está solamente en Jesús y Jesús presente en los sacramentos. Nosotros no tenemos otra alternativa. Y es doloroso escuchar tanto pesimismo hoy dentro de la Iglesia de quienes dicen que todavía no se logra encontrar el equilibrio. Cuando hoy lo rezamos en la oración colecta, oh Dios, que nos sentimos seguros de lo que nos has dado. ¿Cómo es posible que hay cristianos que todavía tambaleen, anden confusos, no sepan qué hacer con la vida, no sepan para dónde moverse? Simplemente porque se han dejado arrastrar o de uno o de otro extremo y han puesto su corazón en uno o en otro extremo y no en el Señor. Para mí la vida es Cristo, dice San Pablo en esta misma carta, y la muerte no es un tormento, una ganancia. Vimos en pandemia, cuando el Señor levantó una puntica del tapete, cómo la gente le tenía miedo, y los católicos, a la muerte. Cómo se llenaron de pánico, sacerdotes y todo, consagrados, huyéndole a la muerte. Cuando escuchamos en la palabra de Dios el testimonio de un santo como San Pablo, y la muerte, una ganancia. Para Cristo morir fue una ganancia, la mayor ganancia de todas, porque era la oportunidad de darle gloria al Padre, obedeciendo su voluntad para glorificarlo, y era la gran oportunidad de salvarnos a todos nosotros. ¿Cómo es posible que la vida religiosa esté perdiendo el sentido propio de su naturaleza de consagrados cuando nos consagramos para morir? Y en el escrutinio público que nos hacen de los votos, nos lo preguntan y decimos que sí, por dos razones muy grandes: Dios y su gloria y las almas. Ese es nuestro único fundamento. Y los hijos y las hijas del Fiat tenemos otro, que es la Iglesia. Y la Iglesia nos tiene que doler, nos tiene que preocupar, nos tiene que mover. Perder el tiempo en otras cosas, perder el tiempo pensando en otras cosas, desperdiciar el tiempo del cual le tenemos que dar cuenta a Dios después en cosas que no son el Señor.
y que no son el fundamento de nuestra vida. Hoy la liturgia nos centra en lo verdaderamente importante y por eso esta mujer alcanza la paz, alcanza la dicha, alcanza el consuelo, alcanza la plenitud, porque prefirió quedarse con Jesús. ¿Nosotros a quién preferimos hoy? ¿Cuál es la preferencia? No de nuestra cabeza, ni de nuestros sentimientos porque los fallan. Nosotros somos tan bipolares, hoy nos sentimos contentos y mañana estamos decepcionados de todo. ¿Cuál es la preferencia de nuestro corazón en todo momento, en las alegrías, en las tristezas, en la salud, en la enfermedad? ¿Cuál es la preferencia de nuestro corazón? ¿Verdaderamente es el Señor? Y cuando llega una situación difícil decimos, Señor, gracias, qué bello eres. ¿Cómo me estás visitando de hermoso hoy? Y cuando llega una tribulación podemos decir, porque Él es nuestra preferencia, qué rico, Señor, que también me tengas en cuenta para vivir lo que tú viviste y hoy quieras vivir esto en mí. Cuando apenas se comienza a asomar una tentación decimos, qué hermoso, Señor, que tú me permitas vivir esto como tú lo viviste. Es que hay unos que se comportan como enemigos del Señor. La vida en la iglesia se nos puede convertir en un refugio y en una huida de las pruebas, de las tentaciones y de la tribulación, y eso no es recto. Porque el Señor nos dijo, ustedes en el mundo van a tener pruebas. Y si el mundo me ha odiado, también los va a odiar a ustedes. Y hoy dentro de la iglesia muchos de nosotros filtreando con el mundo, negociando con el mundo para que no nos haga daño. Venga, tratémonos con prudencia. Yo llego hasta aquí y usted llega hasta aquí y así podemos convivir. Ese no es el Evangelio. Ese no es Cristo, con tal de que estemos unidos. Y Pilato, por conservar la unidad del imperio, porque fue el principio político del emperador Augusto César, para poder llevar a Roma a lo que él quería llevarla, a ser una gran potencia, necesitaba mantener contento a todo el mundo. Por eso aceptó la tolerancia religiosa, que también fue una promoción política. Cada uno haga lo que quiera, con tal de que nos la llevemos en paz todos. Y en eso estamos cayendo hoy muchos dentro de la iglesia. Yo sigo a Cristo hasta acá. Si a ti te molesta que siga a Cristo hasta allá, entonces yo lo sigo hasta acá para que tú no te molestes. Si a ti te incomoda que yo viva para Cristo hasta acá, entonces venga, negociemos y hagamos un pacto para que tú te sientas bien y nos entendamos. Ese no es el Evangelio. De hecho, los consagrados tenemos... La vida consagrada tiene su propia dimensión profética, porque sacude, revoluciona, anuncia algo muy grande, anuncia el reino de los cielos, la ciudadanía del cielo, la alegría nuestra es otra realidad y es la vida eterna, no es esta tierra. Y también denuncia aquello que no está acorde con el cielo. Hoy la liturgia, en este tiempo de Cuaresma, nos lleva a centrarnos en lo importante. Jesús es nuestra gran ganancia, nuestra única ganancia. Y como dice San Pablo, yo considero todas las cosas basura en eso tan extraordinario que es conocer a Cristo mi Señor. Por Él deseo perderlo todo. ¿Estamos dispuestos a perder todo? Meditábamos un Vía Crucis con puros laicos, que hace poco lo hicimos acá, donde decía el Vía Crucis que si queríamos seguir al Señor nos iban a abandonar hasta los propios amigos.
y que nos preparáramos porque los más cercanos eran los que nos iban a desplazar por seguir al Señor. Y ahí es donde encuentra sentido nuestra vida. Cuando por seguirlo a Él estamos dispuestos a perderlo todo. Ay, no, pero no quedarse solo por seguir a Cristo. Se queda con el todo. Es la mejor ganancia, el Señor. Y eso es lo que el mundo está esperando hoy, que seamos cristianos de verdad. Que demos testimonio de lo que hablamos con la boca y que nuestra opción sea verdaderamente el Señor, para que vean que nos van a creer. Eso sí, después de que lo demos todo. ¿Qué quiere decir? Que hay que culminar con la entrega de la propia vida. Y entonces el mundo dirá después de que muramos, este sí se mantuvo fiel al Señor, esta sí se mantuvo fiel al Señor. Esta sí lo que decía era verdad, pero tenemos que morir. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede producir fruto. Ahorita todo eso que está saliendo de los 21 mártires coptos, a quienes el Papa Francisco también ha aludido, y en verdad que es admirable el testimonio de estos hombres que murieron en manos de los yihadistas hace 10 años. Esas esposas las están entrevistando jóvenes. Y dice, ¿tú cómo te sientes después de saber que tu esposo dio la vida por Cristo? Y dice, feliz, me siento feliz, orgullosa de Él. Y Él nos ha motivado a hacer lo mismo, a darlo todo por Cristo. Por eso los declararon ya mártires. De hecho, fue tan grande el testimonio de estos 20 hombres que había uno que no era convertido al cristianismo. Y cuando los yihadistas se dieron cuenta que él no era cristiano, lo iban a soltar. Y dijo, ahora yo creo en el mismo Dios de ellos. Yo creo, pero te van a matar, yo quiero estar con ellos. Y allá lo metieron en ese paquete y a última hora aprovechó la lotería y se convirtió a Cristo. Y ahí le tocó vivir los suplicios en esos sótanos donde los martirizaban día y noche. Primero les ofrecieron todos los beneficios económicos que ellos necesitaban para sostener a sus familias, porque se fueron a trabajar para poder buscar un sustento. Era gente muy pobre, para poder sostener a sus familias. Y allá los capturaron. Les ofrecieron beneficios y ellos no quisieron aceptar. Pero eran esposas con hijos pequeñitos. Eran mujeres ancianos a quienes sus hijos dejaron a cargo de algún hermano para ir a conseguir algo de dinero para darles. Y allá como no quisieron, entonces en la noche les tiraban agua fría para que no pudieran dormir y en el día los torturaban. 40 días así, 40 días del desierto, ¿sí? 40 días de esta cuaresma. Y al final les dicen, los vamos a matar, se convierten o los matamos, porque los malos eran ellos. Para el extremismo islámico es así. Los malos somos nosotros, ¿sí? Los que estamos corrompiendo a la gente somos nosotros los cristianos. Los que estamos embaucando a la gente somos nosotros. ¿Por qué persiguieron los judíos a los cristianos? Porque estaban engañando a la gente. Por herejes. De eso los trataban, de herejes, de blasfemos. A Cristo lo condenan por eso. Y estos hombres, vamos a dar la vida por Cristo. Y murieron degollados. Y estos hombres creyeron que habían triunfado. ¿Quién sabe cuántos de ellos ya se convirtieron? Seguramente varios. ¿Y nosotros qué estamos esperando? Deseo perderlo todo por Él. Todo. Con tal de ganar a Cristo. Y lo tenemos aquí presente en su palabra, en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. ¿Cómo nos puso a prueba el cielo en plena pandemia frente a la Eucaristía? Nos probó.
A ver cuál era la actitud frente a Cristo. Fue una ilógica. Porque Él está presente, pues para el que cree, sí. Que verdaderamente Él está presente en la Eucaristía, pues es una ilógica. Para el que no cree, pues es lógica, sí. Para el que ya perdió la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, esa es su lógica. Y nosotros seremos herejes, fanáticos, exagerados, bueno, como ya lo decía San Juan Pablo II en sus cartas encíclicas sobre la Eucaristía. Es que a causa de Él, yo lo quiero perder todo, dice San Pablo. A causa de Cristo, ya nada tiene valor para mí. Y todo lo considero basura en eso tan extraordinario que es conocer a Cristo, mi Señor. Que esta oportunidad que nos da el cielo en estos tiempos tan especiales, en este momento de tanta gloria que nos ofrece el cielo, podamos aprovecharlo para ser la opción preferencial solamente por el Señor, solo por Él, y nos dará a probar del cielo aquí en la tierra y nos esperará con la gloria en la eternidad. Eso lo ansía nuestro Padre Celestial.